buenas tardes a todas y a todos. Tenemos mucho gusto de estar de nuevo con ustedes y presentar esta segunda mesa de análisis que hemos organizado el grupo de profesores jubilados UAM en Resistencia sobre el tema hoy día de jubilación digna, un derecho laboral. Tenemos dos muy queridos y queridas colegas ponentes con nosotros esta tarde que van a compartir con ustedes, con nosotros todos sus puntos de vista respecto del tema. Entonces, sin más, pues les doy la bienvenida y el agradecimiento en nombre del grupo por su presencia y su interés en este acompañamiento que ha sido tan importante para nosotros en esta lucha de resistencia. Entonces le doy la palabra a mi colega, la maestra Laura Cázares, quien va a hacer la presentación y se va a encargar de comentar también posteriormente en la segunda parte, una vez que los ponentes hayan expuesto sus trabajos, a la compañera Nadia. Entonces, por favor, maestra Laura. Sí, gracias, Alicia, y buenas tardes. Gracias a todos por estar acá con nosotros. Bueno, yo presento a Nadia, quien ha estado muy cerca del grupo, y lo cual le agradecemos siempre. Y Nadia Sierra Campos es licenciada en Derecho y maestra en Legislación Ambiental. Cuenta con diplomados en Derechos Humanos, Derecho Ambiental, Género y Políticas Públicas y Liderazgo en clave de género, así como certificación en el Sistema Penal Acusatorio. Estudió la especialización en el Sistema Internacional e Interamericano de Derechos Humanos en la American University y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Fue directora general adjunta de Asuntos Jurídicos, Promoción de Derechos Humanos y Atención a Víctimas de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Fungió como directora de Promoción y Difusión de Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asesora parlamentaria en materia de derechos humanos en la 61 legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Y fundadora de diversas organizaciones civiles vinculadas a los derechos humanos y el medio ambiente. Actualmente es la quinta visitadora general de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. ¿Sí? Entonces va a ser un gusto oír a Nadia hablando sobre un tema del cual sabe mucho. Entonces, Nadia, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Laura. Buenas tardes a todas, todos. Pues es un gusto estar por acá esta tarde y en nombre de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y de su presidenta Nayeli Ramírez Hernández, pues agradecemos muchísimo a quienes integran este grupo que se ha denominado combativamente jubiladas, yo le pongo jubilados en resistencia, de la UACM. Y pues bueno, tanto agradezco a Alicia Castellanos como a Laura Cázares la invitación, a todas y todos quienes efectivamente les he acompañado en los últimos meses y de quienes además pues he recibido muchos cariños y acompañamiento en una etapa difícil, pero que aquí estamos, ¿no? Justo de la misma manera que yo les he acompañado, ellos me han llevado de la mano también a un acompañamiento solidario muy importante para mí. Pues bueno, esta tarde nos toca platicar y me da muchísimo gusto hacerlo desde la quinta visitaduría general de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que precisamente tiene como misión hacer posibles los derechos humanos laborales. Y pues el tema de hoy es jubilación digna, un derecho laboral. Finalmente lo que podríamos decir es que el trabajo, el derecho al trabajo como tal, pues es un derecho humano y que esta actividad tan importante para las personas, pues no solamente tiene que ver con una subsistencia básica, sino también busca el trabajo lograr una buena vida, ¿no? Y en medio de eso, pues proyectar algunos sueños que las personas tienen.
no solamente en el transcurso del trabajo, sino posterior a este y cómo se va planificando, ¿no? Por lo que pues se convierte en un aspecto prioritario de vida para todas las personas y en particular en este tema para las personas mayores. Creo que eso es como un preámbulo constitucional. Estableciendo que los derechos humanos laborales protegen a quienes hacen del trabajo su modo de subsistencia y que estos derechos posibilitan el ejercicio de otros derechos, pues bueno, lo que se busca es que se hagan estos en libertad. Digamos, están englobados otros derechos específicos dentro de los derechos humanos laborales, pero particularmente voy a hacer referencia al que tiene que ver con la seguridad social, porque justamente una jubilación tiene que ver con la seguridad social, ¿no? En este sentido, pues bueno, quienes somos libres de decidir el trabajo que queremos y el tiempo o la permanencia que tenemos en él, pues tiene que ver precisamente con un estándar de derechos humanos laborales, que mientras realizamos estas actividades y posterior a estas, sea con una pensión o una jubilación, pues tenemos inmersos otros derechos que tenemos que garantizar. En ello, bueno, pues hablamos de la seguridad social con equidad, ¿no? La seguridad social finalmente juega un papel importante, más allá de otras prestaciones o condiciones, pues siempre debe de existir la posibilidad libre y voluntaria de que, cumplidos ciertos requisitos como la edad o los años laborados, el tiempo laborado, pues podamos retirarnos voluntariamente percibiendo una jubilación. Una jubilación que tendría que ser en los mismos términos del salario, y esto es que nos permita una calidad de vida digna. Y ahí voy a hacer precisamente me voy a detener un poco en lo que tiene que ver con la seguridad social, porque si bien durante el trabajo tenemos derecho a que se cuide de nuestra salud, se garantice, que contemos con vivienda y con algunas otras prestaciones, pues bueno, posterior a este trabajo, lo que estamos pensando es que precisamente podamos contar con un dinero que nos asegure poder continuar con nuestro proyecto de vida, realizar como a todos aquellos sueños que estábamos trazándonos y que también pues permita que la vida sea de buena calidad, ¿no? Es decir, no solamente nos garantice los alimentos, las medicinas, la atención médica, sino que también nos permita realizar algunas otras cosas. Y pues para allá es a donde estamos centrando la discusión, ¿no? Porque de qué significará una jubilación digna, no solamente en términos económicos, sino también en términos del ejercicio de estos derechos, ¿no? En ese sentido, pues diríamos, la jubilación digna es un derecho básico como tal, ¿no? Está inmerso dentro de los derechos humanos laborales y como tal, pues se reconoce, ¿no? Digo, no quisiera ser tan normativa en este sentido, ni tan abogada, pero sí les puedo decir que tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pues bueno, establecen precisamente que toda persona tiene derecho a gozar de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que, bueno, pues asegure una remuneración que proporcione como mínimo a las personas trabajadoras una existencia digna para ellos y sus familias. Y ese mismo papel juega la jubilación, ¿no? Digamos, va acompañada de tal sentido, ¿no? El salario que se percibe tendría que ir acompañado precisamente de que después de que se trabaja, se goce como de esta jubilación que permita esta vida digna para las personas que trabajaron y para sus familias en la forma en que lo han planteado, ¿no? Una remuneración económica vitalicia en este sentido, como lo es la jubilación, pues debe permitir a las personas salirse de trabajar sin dejar de ser productivos, porque pueden seguir siendo productivos, por supuesto, pero que les garantice una vida en las condiciones óptimas, que no solo atienda a la edad, sino también a las condiciones de salud, al cuidado, a los sueños y a las expectativas, como lo estoy diciendo, ¿no? Entonces creo que es importante como centrarnos en esto para ver cómo la función no solo económica, sino la función social y
emocional también que tiene una jubilación. La jubilación finalmente se refiere a un retiro laboral de las personas que va acompañado de una pensión, y que esta pensión es el derecho que tiene toda persona de recibir una cierta cantidad de dinero y de prestaciones en especie por los años laborados y también por haber cotizado en algún régimen de pensión vigente. En un inicio, bueno, está visto como un requisito fundamental la edad, ¿no? Llegada a cierta edad, las personas se tendrían que jubilar. Pero también ha ido acompañado de otros términos como pues, los años laborados, como lo decía, pues tendrían que ser como este otro requisito para poder acceder a esta jubilación. El que llegue primero, ¿no? La edad o los años laborados serán los que nos den la pauta de hacer este retiro. Más adelante platicaré como sobre también las realidades, ¿no? En procesos de educación y de formación en los que he logrado participar, dando clases a estudiantes de licenciatura o de otros ámbitos, de otros posgrados, pues bueno, siempre les digo, en un ejercicio honesto en cuanto a estas realidades, es qué derechos tienen sus mamás o sus papás, por ejemplo, que nosotras o nosotros no tendremos, ¿no? Y la verdad es que casi todos llegamos a la conclusión de que generaciones como la mía o más atrás, pues no vamos a tener el derecho a una jubilación, a un retiro o una pensión, ¿no? Y esto es precisamente porque cada vez más vamos cayendo en una precariedad que iré como narrando en este sentido, ¿no? Entonces, más allá de que esté hablando aquí que la jubilación digna es un derecho básico, también les podría decir, hoy por hoy, que la jubilación termina convirtiéndose en un privilegio, ¿no? Y en un privilegio que ustedes están viviendo en carne propia, ¿no? Que también se convierte en un debate sumamente fuerte, porque entonces ustedes que son privilegiadas y privilegiados, pareciera que no deberían de gozar de esta jubilación, porque el sistema mismo no permite que se pueda cumplir, ¿no? Pero digamos, son análisis numéricos a los que tendríamos que llegar para ver cómo garantizamos precisamente este derecho a una jubilación digna. Por lo que, pues yo les podría decir, la jubilación finalmente es un aspecto significativo para las personas, para su vida, pero nunca es suficiente, ¿no? Y en función de ello, pues analizar cómo lo que acompaña esta jubilación digna, pues merece un análisis muchísimo más profundo que solamente el tema exactamente económico. Quisiera dar un poco de contexto para ver cómo llegamos a este tema de la jubilación, y lo que les quiero decir es que, bueno, las cifras no nos engañan y tampoco como el proceso de vida mismo, ¿no? Mucho de lo que tiene que ver con la jubilación está asociado a la edad de las personas o lo que han decidido llamar el envejecimiento, ¿no? Y pues bueno, este proceso de cumplir años, ¿no? Y de transitar nuestro cuerpo por distintos procesos, pues alude precisamente a una realidad multifacética que no solamente es atravesada por el tiempo, sino también por aspectos fisiológicos, sociales y culturales, ¿no? Yo siempre digo, la experiencia y la juventud que acumulan las personas mayores, pues tendría que servirnos de ejemplo a muchas personas para hacer el trabajo que realizamos. En el caso de ustedes, el trabajo académico, el gran capital intelectual que ustedes tienen, tendría que ser un aspecto sumamente importante en el que estemos mirando cómo capitalizar todo ello, ¿no? Sin embargo, los prejuicios, todas estas cuestiones culturales y sociales que nos han impuesto, nos han dicho que tenemos que hacer a las personas de lado y entonces dejar a nuevas generaciones, ¿no? Sin que tomemos en cuenta como un tránsito de cómo vamos pasando la estafeta, no solamente en el sentido de cómo vamos capitalizando esa intelectualidad, sino también cómo vamos generando estas condiciones de vida específicas
de las personas mayores, ¿no? Está asociado a un déficit de capacidad y entonces empezamos y lógicamente, no por un raciocinio lógico, sino de prejuicio, vamos asociando que hay un déficit de capacidad, ¿no? Pensamos que las personas mayores cada vez más pierden capacidad y pues yo lo único que digo es quizá lo único que sucede es que pues con la edad nos vamos convirtiendo más lentos, ¿no? O más lentas, pero no hay una pérdida de capacidad como tal, ¿no? Y que finalmente podemos seguir aportando desde distintas trincheras y con toda la trayectoria que se tiene, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues psicológicamente las personas mayores son rechazadas, no solamente por el tema de la edad y esta pérdida de capacidad que se dice, sino también porque muestran una realidad evidente que tampoco es como la realidad idónea, digamos, o la construcción idónea de ello, porque dicen muestra la mortalidad, ¿no? Y quiero también como hacer énfasis en esto porque creo que cuando se hace el cálculo de las jubilaciones o de las pensiones, se piensa que hay una proyección de vida determinada hasta el cual se debe de calcular una jubilación digna, y es creo que parte de lo que ustedes están también debatiendo en esta resistencia que hacen, ¿no? Me parece que la universidad en algún momento proyectó su vida hasta una determinada edad y entonces no estaban imaginando que la calidad de vida que ustedes tenían iba a proyectarse durante más años, que iban a aportar muchísimo más a estas realidades, a este mundo, y que entonces, pues bueno, esta visión de mortalidad pues no está asociada de ninguna manera a la edad, sino tiene que ver con las condiciones de vida. Finalmente, cualquier persona, pues lo sabemos, no tenemos comprada la vida ni sabemos en qué momento vamos a morir, ¿no? Entonces es como cálculos actuariales y lógicos, ¿no? Números al azar que no reflejan realidades, ¿no? Y bueno, la otra es que precisamente estos prejuicios pues van haciendo un estereotipo de las personas mayores en los cuales pues en lugar de estar potenciando derechos, estamos negándoles derechos permanentemente, ¿no? Y entonces pues, la razón de ser de una convención americana sobre los derechos de las personas mayores no termina de cuajar en un México, por ejemplo, que además no ha ratificado esta convención, no ha terminado de cuajar en el sentido que tiene, ¿no? No se trata de cómo limitamos los derechos a las personas mayores, sino de cómo potenciamos sus derechos, precisamente porque tenemos toda esta serie de prejuicios y otros que nos impiden verlos como personas absolutamente productivas, proactivas y que aportan un gran capital a la sociedad. También quisiera concentrarme en este contexto en los números, ¿no? Qué es lo que está sucediendo en México en torno a todo esto, ¿no? Y cómo tendrían que potenciarse los derechos, particularmente en lo que tiene que ver con los derechos laborales y los de seguridad social, ¿no? Actualmente en México viven más de 15 millones de personas mayores de 60 años, que es la edad que se ha establecido como para digamos en etapas etarias en las que decimos son las personas mayores, ¿no? Y un dato también interesante es que de los 31.6 millones de hogares que existen en el país, en 3 de cada 10 vive al menos una persona mayor de 60 años. Es decir, la sociedad, si tendríamos que voltear a ver que este 10% de la población, pues además de ser una población prioritaria, pues nos da como la pauta de qué es lo que tenemos que hacer en este trabajo y particularmente en cuanto a la seguridad social, ¿no? Entonces, solamente lo pongo ahí en estos números como para poner el contexto de que no son una minoría, si era lo que se pensaba, ¿no? Y que finalmente también los cálculos económicos, si los estaban haciendo muchísimo más reducidos, pues implica que tengamos que voltear a mirar cómo se está proyectando demográficamente a la población mayor de 60 años para tener una visión de cómo vamos a garantizar precisamente jubilaciones dignas, ¿no?
Algo muy importante y que a partir del trabajo con ustedes visualicé de lo que significaba esta jubilación digna, es que finalmente las personas mayores siguen contando con un proyecto de vida, ¿no? Contaron con él desde antes de llegar a los 60, 65 años de edad y cuentan con él justamente a partir de que cumplieron esa edad, ¿no? Y que seguramente en el transcurso del tiempo fue cambiando, ¿no? No sé, a lo mejor podemos hacernos como muchas ilusiones de hacia dónde va nuestra propia vida, ¿no? O sea, no sé si proyectar que no tuviéramos que pagar renta o irnos a vivir a un lugar cálido en lugar de vivir en un lugar frío, a un lugar tranquilo en lugar de un lugar ruidoso y con tráfico, etcétera, y que a lo mejor en el transcurso del tiempo no nos daba para hacerlo, o que a lo mejor nuestro trabajo permitió que fuéramos trazando este proyecto de vida, ¿no? Y la otra es, no quiere decir que llegado el momento y llegada la edad, no tengamos otros sueños y expectativas. Y entonces lo pongo como en este esquema que en algún momento lo he utilizado para explicar otros contextos de otras personas que también tienen sueños y expectativas. Pero aquí lo que digo es, si lo que hemos generado es que todas las personas tienen derechos, ¿no? Y en este caso, como personas mayores tienen derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a la ciudadanía, a espacios universales, a la cultura, al deporte, al esparcimiento, etcétera, etcétera, y le pongo más 244, pensando que tenemos alrededor de 250 derechos o más, pues bueno, creo que garantizar los derechos no es una cosa sencilla, y que cada vez más, cuando pensamos en función de la edad, en lugar de, como les decía, en lugar de potenciarlos, los vamos como minimizando, ¿no? Y que esto nos pone en una complicación para alcanzar precisamente nuestros sueños y expectativas. Frente a eso, pues como personas mayores siguen contando con obligaciones que también les van restringiendo por X o Y razones, les decía, por un lado de prejuicios y por otro lado como restricciones legales que no son acordes a la realidad, ¿no? Bien, podría seguirse firmando un contrato de trabajo sin mayor problema, se podría seguir contratando una tarjeta de crédito, comprar una casa, realizar inversiones, contratar un seguro, por supuesto hacer un testamento, etcétera. Y lo pongo así, ¿no? Porque podríamos realizar muchísimas otras cosas, ¿no? Sin embargo, precisamente la edad a veces lo que impide es que podamos contar con todas estas obligaciones, ¿no? En el caso de los créditos, por ejemplo, hay como un límite de edad en donde dicen, no, pues ya no les vamos a dar crédito porque entonces quién sabe si usted no lo va a alcanzar a pagar o no. Y es un mal pensamiento que se tiene, ¿no? Porque precisamente una jubilación nos podría permitir pagar un crédito, ¿no? Contratar un seguro, por ejemplo, como el seguro de gastos médicos mayores, pues cada vez más es a mayor edad, ¿no? Y a más enfermedades, pues cada vez más es más caro el seguro, ¿no? En lugar de que fuera al revés, ¿no? Mientras más jóvenes y mientras menos enfermedades, nuestra cotización tendría que ser al revés, ¿no? Pero otra vez vamos sobre prejuicios al respecto, sin tomar en cuenta que un seguro de gastos médicos mayores, pues lo vamos a necesitar muchísimo más a una edad adulta que en otros momentos, ¿no? Digamos, solo suponiendo, porque eso no quiere decir que sea como la generalidad, hay particularidades en donde se requiere más, ¿no? Y bueno, todo esto nos lleva también como a esta parte que decía, el proyecto de vida que se tiene, ¿no? ¿Qué es lo que nos hemos trazado y qué es lo que queremos hacer? Y a partir de eso, pues, dónde vivir, cómo relacionarnos personalmente, qué hacer, dónde ir, si se quiere formar una familia o no, viajar, gastar el dinero, tomar decisiones médicas, etcétera. Esto va acompañado precisamente de los derechos y de las obligaciones que tenemos o de lo que queremos hacer. Y que una jubilación que no sea digna o que no tengamos acceso a una jubilación, que no se cuente con una pensión, pues nos limita muchísimo en estos sueños y expectativas, porque entonces es como hasta dónde me alcanza o para qué me alcanza, ¿no? Cuando en realidad tendría que ser, pues, si ya trabajé todo este tiempo y si he cotizado todo este tiempo, me tendría que alcanzar para todo aquello que soñé y para todo aquello que trabajé, ¿no? El retiro de la actividad laboral, que va a implicar precisamente una jubilación, pues contempla una transición también un poco complicada,
¿no? Yo lo pensaba y lo veía hace poco en una queja que llegó acá a la comisión, un académico que ya estaba próximo a cumplir 100 años de edad, y que la universidad le estaba obligando a que se jubilara, ¿no? Y me parece que mientras sigamos como en estas condiciones de poder seguir trabajando y de realizar las actividades, pues no habría ningún derecho de que alguien nos estuviera exigiendo jubilarnos, ¿no? Creo que la jubilación también tiene que llegar en el momento en que nosotros decidamos y no en el momento que la parte patronal nos obligue a hacer, ¿no? Y creo que también en eso tendríamos que centrar el derecho, ¿no? Y mucho se nos genera como un discurso en el sentido de hay que dejarle a otras generaciones que tengan como ese espacio para que continúen. Me parece que las proyecciones tendrían que ser muy distintas y generar como los espacios suficientes para que las otras generaciones también quepan, ¿no? Es decir, las personas mayores no tendrían que estar estorbando para las nuevas generaciones. Las generaciones actuales tendrían que estar como capitalizando para las generaciones que vienen y nunca pensarlo como hay que hacerles un lado para que lleguen los otros, sino en un tema de convivencia respetuosa, tolerante, armónica. Todos tendrían que caber en el mismo espacio y todas y todos aprenden de todas y todos, ¿no? Lo veíamos hace un rato antes de entrar a esta conferencia, ¿no? En donde decían, nuestros asesores tecnológicos son nuestros hijos, las nietas, los nietos, ¿no? Y qué bonito que podamos ir acompañándoles y que ustedes nos acompañen al resto precisamente en un dar y compartir no solamente de conocimientos tecnológicos, sino también de conocimientos de otro tipo, ¿no? De la propia vida, de cómo lo vamos haciendo. Pero hay, les digo, todo un pensamiento negativo alrededor en función exclusivamente de lo que significa la edad y el envejecimiento. Entonces creo que eso impide ver como la totalidad de lo que significa este derecho básico. Al final, creo que cuando se es una persona trabajadora, tomar la decisión de dejar de trabajar e irse por una jubilación, no solamente implica hacer como las cuentas específicas y amarrarse el cinturón y decir, para esto me va a alcanzar, sino también implica un cambio de rol productivo muy importante en el cual también no hemos cabido en cuenta. Por eso yo decía, la jubilación no solamente se trata de un tema eminentemente económico, sino también es un tema emocional. En el momento en que yo me jubile y ya no tengo un trabajo, no tengo un horario, no tenga que ir a un espacio físico, no tenga que conectarme a un espacio virtual en estos tiempos pandémicos, pues ahora tengo que reajustar mi agenda, mis horarios, mis planes de vida para ver qué voy a hacer, ¿no? Y que no se piense que ahora que no trabaje, estoy a la disposición de otras personas para que yo pueda estar entonces al cuidado de otras personas, ¿no? Sino que pueda realizar mi vida independiente. Y eso también tiene que ver con los sueños y expectativas. Entonces, si se fijan, este derecho humano básico de la jubilación finalmente no es un tema solamente de especies, sino también tiene un tema, una carga emocional importante que hay que tomar en cuenta, porque forma parte de esto que estoy diciendo del proyecto de vida. Ahora sí, porque me va a quedar poco tiempo para explicar, ¿no? Me voy a las realidades, ¿no? Las realidades que significa todo esto. El alcance de una jubilación. Yo les decía, para ustedes en este momento es un derecho y para algunos se piensa que es un privilegio. ¿Por qué? Porque son pocas las personas mexicanas que tienen los beneficios de salud y de una jubilación, y ahora le agregamos como el adjetivo digna, ¿no? También hay un tema yo lo diría más bien de incongruencia y de injusticia social, donde pues hay una disparidad inexplicable de los sistemas de pensión que tiene efectos negativos en el combate de la pobreza en la vejez, ¿no? Digamos, aunque hay un sistema de pensión universal reconocido constitucionalmente y que aplaudo y que felicito, por supuesto, que no sé si nos va a alcanzar o no, pero que está bien. Creo que el hecho de que exista un apoyo económico a todas las personas mayores implica pues que por lo menos
quienes no tienen para comer puedan tener como una resolución económica fija que les permita garantizar el acceso a los alimentos o a las medicinas, que seguramente no les alcanza de todas maneras, ¿no? Pero todavía tenemos gran parte de la población mayor en México que no puede tener acceso a esta pensión universal. Pero si a ello le sumamos que se puede gozar de un sistema de jubilación, pues bueno, es muchísimo más importante para subsistir y por supuesto para alcanzar este proyecto que se han trazado, ¿no? Por otro lado, la suficiencia, ¿no? O sea, la cotización de seguridad social en este país no es ni la óptima ni tampoco es la verdadera. En muchos casos, los sistemas de nómina establecen un salario y ponen otro tipo de remuneración, pero no reflejan la realidad del salario que se recibe, por ejemplo, ¿no? Y entonces por eso encontramos que tenemos jubilaciones muy pequeñas porque hay una simulación y un ocultamiento de la nómina que pues no permite tener como el dinero específico que se debería de estar cotizando, pero la otra es no hay una suficiencia económica por parte del Estado para garantizar estas jubilaciones, ¿no? Y entonces, pues eso tiene que ver también con la solvencia, ¿no? Si nosotros seguimos manejando estos regímenes de pensiones, pues cada vez menos va a alcanzar para las pensiones de otras generaciones, ¿no? También hay otros factores que se atraviesan alrededor de esta jubilación digna, ¿no? Que es que cada vez hay una economía informal y entonces, por tanto, no existe un trabajo en el cual podamos acceder a una cotización de semanas o de contabilización de los años laborados. Entonces, casi siempre el ahorro va a ser insuficiente, ¿no? Por otro lado, creo que nos está volteando a ver que hay un incremento en la esperanza de vida y un decremento en la tasa de natalidad, lo cual está generando que cada vez más tengamos pues un padrón importante de personas que se tienen que jubilar, ¿no? Y gubernamentalmente, pues bueno, hay poco apoyo a las empresas patronales, ¿no? Que otorgan un plan de pensión a sus trabajadores, que la Ley Federal del Trabajo tiene que ser reformada precisamente para buscar una jubilación digna y que hay una falta de flexibilización en la inversión de las AFORE precisamente para hacerlo, ¿no? O sea, cada vez más hay que aportarle más a la AFORE, pero cada vez se recibe menos de parte de la AFORE también, ¿no? Y entonces esto me lleva como a los retos, a las necesidades que tenemos frente a lo que significa la jubilación digna. Es decir, ya les puse el contexto, ya les puse la crítica y entonces pues ahora creo que me falta decir la propuesta, ¿no? Creo que este movimiento importante de protesta que ustedes han generado a partir de su propia realidad, pues también tiene que aportar al mundo laboral estas necesidades que se tienen que transformar, ¿no? Creo que hay que dimensionar el rol de la seguridad social, es decir, no solamente es lo actual, lo que tiene que ver con los temas económicos y de vivienda, sino a partir de lo que estamos visualizando a futuro y particularmente pues estas proyecciones demográficas que tenemos, ¿no? Y que les decía, el tema de la seguridad social no solamente tiene que ver con un tema económico y en especie, sino tiene que ver también con un tema psicológico, emocional, que garantice a todas las personas esta función de vida que se han trazado, ¿no? Por otro lado, creo que sí sería importante, ¿no? Pero aquí hay como fuertes críticas a ello, sancionar o evitar esquemas de evasión y simulación de nómina, ¿no? Esta parte que les decía, que se refleja un salario, pero en realidad se percibe otro a partir de otras remuneraciones, que permita pues ver la realidad de los salarios y que no se precaricen las jubilaciones, ¿no? Fiscalmente creo que sería muy importante para las partes patronales tener una deducibilidad del 100% de las aportaciones a los fondos de pensiones, para que precisamente sea pues atractivo y benéfico para los entes patronales, ¿no? Hay que mejorar el sistema de pensiones sin incrementar el gasto público, cual pues bueno, seguro en temas de política pública sí es posible, ¿no?
Yo creo que las autoridades hacendarias ahí tienen un gran trabajo junto con el sector laboral. Bueno, tiene que haber mecanismos de autobalanceo, ¿no? Es decir, los pagos pensionarios, esperanza de vida, ¿no? Yo les decía aquí, ¿no? Un poco a lo que jugaba la UAM en su momento, en el caso de ustedes, era que la esperanza de vida fuera muchísimo menor y entonces ellos no tuvieran que pagar el asunto vitalicio a lo que se habían comprometido, ¿no? Pero pues bueno, cuando sabemos que la esperanza de vida es muchísimo mayor, pues entonces hay que planear en función de ello y no en función de cuándo creemos que las personas van a dejar de percibir este salario, ¿no? Y algo que me parece sumamente importante es que existan ajustes razonables en casos de personas con discapacidad también, ¿no? No discapacidad adquirida por algún tema de accidente o por la edad, sino la discapacidad que se tiene, con la que se vive desde nacimiento, ¿no? Si de por sí las personas con discapacidad tienen pocas probabilidades de acceder a un trabajo, cuando lo hacen, va a ser difícil que alcancen a cotizar sus 1,250 semanas o que lleguen a los 65 años de edad. Entonces creo que es importante también voltear a mirar estos ajustes razonables, es decir, en qué momento también tenemos que reducir esas semanas o tendríamos que reducir esa edad para que todas las personas pudieran acceder a una jubilación que permita precisamente lo que decía, alcanzar este proyecto de vida. Entonces, pues bueno, con este recorrido que les he dado de lo que significa los derechos humanos laborales, particularmente la seguridad social, el contexto que tenemos y estos retos, pues bueno, creo que hacemos como ahí un vínculo de lo que tenemos que trabajar y eso pues lo hemos logrado gracias a la gran resistencia que ustedes han emprendido y que va a ayudar precisamente a que otras personas que se encuentran en su situación y que no queremos que se encuentre ninguna otra en su situación pueda modificarse en el corto plazo. Pues yo solamente culminaría mi participación y aquí seguiremos dialogando de acuerdo al formato del evento, que bueno, la edad tendría que ser solo un requisito y no una condición de vida, que siempre deberíamos de poder gozar de todos nuestros derechos y que precisamente este derecho básico a la jubilación pues nos permita precisamente garantizar nuestros sueños y expectativas en cualquier momento que se presente. Dejo acá mis datos, también les dejo la presentación por si ustedes quisieran compartirla y pues yo les agradezco la oportunidad de platicar por acá y aquí seguimos. Muchas gracias, Nadia. Una exposición muy clara con muchas vertientes que nos abren muchas perspectivas como para el diálogo. Pero bueno, ahora le doy la palabra a Alicia, que va a presentar a nuestro siguiente ponente. Sí, Paco Romo Sedano tiene una larga trayectoria, muy larga, muy intensa. Es muy difícil exponer aquí su trayectoria y voy a hacer una síntesis muy breve, demasiado breve para mi gusto, pero creo que no tenemos otra opción. Solo para que quien no le conozca, él es doctor en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid, España. Él ha obtenido el grado también de licenciatura en Teología por la Universidad de Friburgo, Suiza, y licenciado en Filosofía en México. Es miembro fundador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, en la Ciudad de México, y miembro fundador también y director e investigador del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Ambos, como ustedes saben, de alto impacto en la defensa de los derechos humanos, estos dos centros. Él ha sido también presidente de la organización internacional Dominicans for Human Rights en Ginebra, Suiza, codirector del Voluntariado Internacional Dominicano en Buenos Aires, Argentina, miembro y socio de Servicios y Asesoría para la Paz,
Asociación Civil Serapaz desde 1995, coordinador del Observatorio de la Conflictividad Social en México y fundador de la Casa Xitla. También es profesor de asignatura en diferentes universidades, en la Universidad Claustro de Sor Juana, en la UNAM, y bueno, son innumerables, ¿no? Los centros de investigación y docencia en donde él ha impartido cursos sobre distintos temas, entre otros el de derechos humanos, y también ha sido pues como cofundador de revistas de derechos humanos muy importantes. Tiene pues una experiencia laboral muy, muy rica, muy creativa, muy larga, ¿no? En los últimos 5 años. También es autor de innumerables capítulos en libros, como Hacia una cultura de paz y no violencia en la escuela, que fue publicada por la CEP UNESCO en 2021, y La paz como derecho humano, publicada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el 2019. Realmente yo misma que lo conozco, tengo el gusto de conocerlo desde hace varios años, me he sorprendido de la intensa actividad que ha llevado a cabo en muchos sentidos. También es autor de manuales y diccionarios. Él jugó un papel muy importante en la Comisión Nacional de Mediación en 1994, cuando el conflicto en Chiapas, en este diálogo extraordinario, inédito, que tuvo lugar entre el EZA, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y el gobierno de México. Él jugó un papel muy importante en esta comisión de intermediación. Y bueno, no creo que debería detenerme un poco más en esto, porque vamos a escucharlo. Hay aquí también un sinnúmero de cursos que ha impartido en experiencia docente muy extensa. Entonces, pues le voy a dar la palabra a Pablo para que mejor él comparta sus experiencias, sus conocimientos y sus reflexiones que ha podido hacer respecto de este tema que nos reúne, que nos convoca esta tarde. Pues muchas gracias de antemano, Pablo. Alicia, muchísimas gracias por esta invitación. Me siento muy honrado por esta presencia aquí. Tengo que reconocer de antemano que no soy especialista en este tema y en específico en el derecho laboral. Quizá por eso también voy a sufrir pronto el asunto de la jubilación. No se me va, no voy a tener una jubilación digna y adecuada. Pero me atrevo y me arriesgo a abordarlo porque es parte de un conjunto de otros derechos sociales, fundamentales, personales, para todas y todos. Y creo que es un súper tema, un gran tema, que usualmente se soslaya en orden a las grandes catástrofes que padece este país, y que no estamos poniendo los ojos en esta problemática que bien decía la licenciada Nadia, y que está acumulando y generando, y va a generar para el futuro, una situación muy problemática en términos de la pirámide poblacional en México y en otros muchos países. Hoy, sin embargo, también por otro lado, es un derecho que está en riesgo y que es indispensable poner mucha atención, sobre todo por la precarización de la vida de millones de personas, que no se les vindica una y otra vez este derecho. Los derechos de los trabajadores y las trabajadoras son derechos humanos, tan importantes como el resto, tan imbricados uno con otro que difícilmente pueden separar. Por eso me parece que es fundamental lo que ustedes están haciendo en esta expresión académico de resistencia, en un espacio de reflexión, y yo creo que es una gran super oportunidad como para ponernos a pensar todos en este gran tema. Quizás sea tema para la próxima revista de Defensor, allí en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
En fin, era una sugerencia. Un poco de historia al respecto. La historia de los derechos humanos data de muchos años atrás, ¿no? O sea, desde ciertamente la modernidad viene a consolidar este anhelo que ya Vitoria, Las Casas, Erasmo de Rotterdam, digamos en la frontera con la modernidad, precognizaban y perfilaban como algo básico para tomar en cuenta cuando hablamos del derecho a la pensión y a la jubilación. En el fondo estamos hablando de la vida digna. Quizá no lo hablaban en esos términos, ni mucho menos los revolucionarios franceses, sin embargo, está de alguna manera en el concepto de la vida digna. Algo tan sensible y despreciada por los poderosos y los señores de las guerras y de los grandes capitales. Esto hay que contextualizarlo, este derecho olvidado, minimizado y despreciado, hay que contextualizarlo en el contexto de las revoluciones, sobre todo la industrial, de las guerras, que hay dinero para las guerras y no para las, y no para las pensiones, y en la ambición desmedida del capitalismo, ¿no? Que y lo vamos viendo justamente con las cosas que estaba diciendo Nadia, en el sentido de decir, las nóminas son falsas, ¿no? Las nóminas son falsas hasta de los medianos y regulares empleados de las compañías que reciben a través de bonos y vales y esas cosas, compensaciones de un salario que no está reflejando el salario real. Y las universidades hacen lo mismo. Yo en la UNAM recibo que por marcha y que por quién sabe qué tantas cosas, hasta por borradores, recibo 2, 3 pesos ahí. En fin, no reflejan el salario real. En México, ya desde la Constitución de 1814 se estableció el reconocimiento de algunos derechos de carácter individual y se señaló que, curioso, la felicidad del pueblo y de cada una de las ciudadanos consiste en el gozo de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación, fíjense bien ahí en este detalle, de estos derechos es el objetivo de la institución de los gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas. 1814 en México. Hay que recuperarlo porque esto es fundamental. Así como, asimismo, en el Acta Constitutiva de la Federación en 1824, se dispone que la nación está obligada a proteger por leyes sabias, así lo digo, estoy citando, y justas los derechos del hombre y del ciudadano. Curiosamente, muchos autores, a partir del siglo XIX y ya en el siglo XX, van a ubicar los derechos sociales y en el siglo XX el derecho a la pensión como una extensión al derecho a la propiedad privada que le corresponde al trabajador como fruto de su propia labor. Lo digo como una paradoja, pues es un derecho social, obrero, de trabajadoras y trabajadores, y se equipara al derecho a la propiedad privada para defenderlo, cuando estábamos en contra de pero bueno, es curioso y se ubica en una situación muy interesante. Fue en la Constitución Mexicana de 1917, donde se estableció por primera vez en el mundo, fíjense, es interesante, la obligación del Estado de proteger no solo los derechos individuales, sino también los derechos sociales de los trabajadores del campo y la ciudad. Ahí ya se establecen los derechos tanto al trabajo como del trabajador, raíz fundamental para atender el derecho que nos concite. En Europa, a raíz del término de la Primera Guerra Mundial, se fundó la Organización Internacional del Trabajo, intentando promover una mejor vida para todos. La paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social, dice la Constitución de la OIT. Esta OIT es creada por el Tratado de Versalles en 1919, al mismo tiempo que la Sociedad de las Naciones. Fíjense de qué, o sea, ya tiene más de 100 años. Y se funda para defender los derechos del mundo del trabajo. Esta instancia será importante, pues establece estándares que recuperaremos más adelante.
Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se consagran no solo los derechos humanos de los hombres, sino de toda persona humana, mujeres y sin distinción. Las y los trabajadores son incluidos y se explicitan a nivel internacional sus derechos. En la declaración misma del Universal se establece en el artículo 22 que toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social, ahí está el tema, y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. O sea, la lucha que están haciendo jubiladas y jubilados en resistencia, me parece que está sentando sus raíces en una fuente fundamental y básica que está reivindicándose estrictamente desde el siglo XIX y en el XX en la Declaración Universal explícitamente. Más adelante se señala en esta misma declaración, en el artículo 25, que toda persona tiene derecho a un nivel de vida digno, adecuado, que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios necesarios. Tiene asimismo el derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Creo que es muy interesante lo que está planteando ya la declaración. Desde este momento hasta la fecha son miles de documentos que el Sistema Universal ha elaborado en favor de estos derechos y en específico a partir de este. De las más de 100 convenciones y tratados internacionales que se han creado y de los propios los sistemas regionales fundamentales para la protección de los derechos humanos, en muchos de estos vamos a encontrar nosotros explícitamente hablar de este derecho que ustedes están defendiendo. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales consagra en su artículo 9 la necesidad de reconocer el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social. Estamos hablando de muy temprano siglo XX. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su observación general 19, establece que el derecho a la seguridad social dice, incluye el derecho a obtener y mantener prestaciones sociales, ya sea en efectivo o en especie, sin discriminación, con el fin de obtener protección, en particular contra la falta de ingresos procedentes del trabajo debido a enfermedades, invalidez, nuevamente, maternidad, accidente laboral, vejez o muerte de familiar. Gastos excesivos en atención a la salud también deben de ser atendidos expresamente como parte del derecho humano. Apoyo familiar insuficiente, en particular para los hijos y la familia a cargo. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer proclama en su artículo 11, en el primer apartado, que los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres los mismos derechos, en particular el derecho a la seguridad social en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a vacaciones pagadas. Me parece que esto es fundamental también, sobre todo desde la CEDAW, la perspectiva de género y cómo habrá que visibilizar este asunto de cómo las pensiones son también, como los mismos salarios, motivo de discriminación y de no equidad
por cuestiones de género. Podríamos seguir con muchas más convenciones y declaraciones del sistema universal. Simplemente es como para ubicar cómo está presentado nuestro derecho, este derecho que estamos ahora abordando, en el sistema universal. La OIT, por su parte, digámoslo así, como parte central, digamos, de este sistema universal, establece que el derecho humano a la seguridad social comprende la protección, subraya nuevamente, que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar, estoy citando, para asegurar el acceso a la asistencia médica, garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. Es importante señalar que la OIT ha elaborado una gran cantidad de convenios en donde México ha firmado y ratificado varios de estos, que conviene de alguna manera tener como marco jurídico vinculante, a partir del 2011 es vinculante para nuestro sistema de protección de los derechos humanos. Particularmente, estamos hablando desde, imagínense, 1920, el convenio relativo a la indemnización de desempleo en caso de pérdida, relativo a la indemnización por accidentes en trabajos de agricultura, la aplicación del descanso semanal en las empresas industriales, el de igualdad en el trato a trabajadores extranjeros y nacionales, indemnizaciones, establecimiento de métodos para fijar salarios mínimos, y así vamos viendo una cantidad enorme. Creo que no voy a saturar, no quiero saturar, simplemente el convenio 102 es muy importante, pues establece justamente el suelo, nuestro suelo, del derecho que tratamos. Es decir, los estándares ahí se establecen ya desde los años 50. El Estado tiene la obligación, y lo establece claramente, y México lo ratifica, de blindar la asistencia médica, prestaciones económicas por enfermedad, desempleo, de vejez, en caso de accidente de trabajo, enfermedad profesional, familiares de invalidez y de sobrevivientes. Ya desde el 53 está este derecho de alguna manera perfilándose en el estándar internacional, nuestro suelo. Digo nuestro suelo como el punto de partida mínimo desde el cual nosotros tenemos que ubicar este derecho. En el 2012, la OIT genera una recomendación a los países miembros que se titula Recomendaciones sobre los pisos, fíjense cómo le llaman, sobre los pisos de protección social. Dentro de los que dice que algunas cosas importantes, no quiero saturar, pero establece mantener, según proceda, pisos de protección social como un elemento fundamental en sus sistemas nacionales de seguridad social y poner en práctica pisos de protección social en el marco de estrategias de extensión de seguridad social que aseguren progresivamente los niveles más elevados de seguridad social para el mayor número de personas posibles. Es decir, en el fondo dice, los estados parte tienen que establecer un sistema universal de salud, un sistema universal nacional de protección social en todos los ámbitos. Y a partir de ahí ir creando otros pisos para todos los siguientes trabajadores. A efecto, y es una serie de recomendaciones en donde se establecen una serie de criterios o principios fundamentales que tengo que leerlos porque creo que son importantes. Son el principio de universalidad de la protección, el principio de la prestación de las prestaciones prescrito en las leyes nacionales, adecuación y previsibilidad de estas prestaciones. O sea, tenemos que preverlo, no solamente decir, ¿qué creen? Que ya se acabó el dinero. El Estado es responsable de prever y adecuar el tipo de pensiones y la progresión de estos. La no discriminación, igualdad de género, capacidad de responder a las necesidades especiales. La inclusión social, en particular de las personas que trabajan en la economía informal. Bueno, son una cantidad
importante de recomendaciones, que me las voy a saltar si las quieren, están en este documento de la OIT que se llama, les decía, pisos, que se llama Recomendaciones sobre los pisos de protección social. Son muy recientes, del 2012, tienen menos de 10 años, pero creo que de alguna manera va a establecer principios básicos, tanto para quienes gestionan como para quienes demandan la prestación esta prestación absolutamente como un derecho inalienable. Paso al sistema interamericano, que me parece que hay que explotarlo más, sobre todo para nuestro trabajo jurídico que están ustedes seguramente haciendo. El derecho humano a la seguridad social ha sido reconocido en diversos instrumentos del sistema interamericano. Evidentemente, desde la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en 1948, dice toda persona, en el artículo 26, toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez, de la incapacidad que proviene de cualquier otra causa ajena a su voluntad, que le imposibilite física o mentalmente para obtener medios de subsistencia. Buscando para este trabajo, para esta presentación, sobre todo en orden a buscar jurisprudencia que nos ayude y que les ayude a ustedes, encuentro en la Corte Interamericana la sentencia del 28 de febrero del 2003. Un caso muy interesante que se llama 5 pensionistas contra el Estado de Perú. En este caso, ustedes conocen la Corte y qué puedo decir, ¿no? Entonces, simplemente nada más, establece criterios importantes para la defensa de la pensión digna. Este caso es relevante porque establece jurisprudencia para nuevos casos parecidos, donde el Estado o una instancia equiparable, me refiero las afores, cosas por el estilo, reducen los montos de las pensiones de las personas jubiladas. Habría que pensar y ver si no va por ahí también muchas instancias universitarias. El tribunal señala que considera, aquí va cito, que considera que los hechos ocurridos en el presente caso, Perú genera un decreto en donde reducen las pensiones y entonces estas 5 personas se amparan y generan todo un proceso sumamente interesante jurídico que llega finalmente hasta la Corte Interamericana. Y continúo en la cita. El presente caso causaron sufrimiento a los pensionistas debido a que se les disminuyó la calidad de vida al reducírseles sustancialmente las pensiones de manera arbitraria y a que se incumplieron las sentencias judiciales emitidas a su favor. Por estas razones, la Corte estima que el daño, fíjense, el daño inmaterial ocasionado debe de ser además reparado por vía sustitutiva mediante una indemnización compensatoria conforme a la equidad. Esta cita la copio de la resolución, del fallo que hace la Corte, y evidentemente dentro de las cosas que falla la Corte contra Perú es restituir las jubilaciones en su estatus previo y que un grupo de expertos investigue si es el adecuado de acuerdo a la vida digna. Fíjense bien, tomen nota de esto. Es un estándar que genera y que va a generar muy, muy interesante. También establece, bueno, aquí es de donde tomo el asunto también de que la Corte Interamericana establece que la pensión es parte de la propiedad privada de las y los trabajadores. Y en caso de violar este principio, se viola el artículo 21 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. La reducción unilateral de las pensiones de las presuntas víctimas constituyó, fíjense bien cómo lo llama, porque el gobierno de Perú decía, es que es en orden al bien común, porque así les va a alcanzar a todos y no solamente a unos privilegiados. Y dice,
la Corte constituyó una expropiación ilegítima e indebida de un patrimonio del que eran acreedores ilegalmente, eran de su propiedad. Sumamente interesante como para ponernos a reflexionar y a pensar, y puede complementar la reflexión que ya hacía la licenciada Nadia. Las personas trabajadoras gozan del derecho a la protección judicial consagrada en el artículo 25 de la misma convención, otro de los puntos que se brotan a partir de la Corte. Ante la restricción o violación al derecho al trabajador, no solo es indispensable la restitución, sino la reparación para las víctimas. No basta que digan, bueno, ya ahí va otra vez, sino es necesario una reparación por el dolor causado a las víctimas. Esto es interesante. Tomen nota y chéquenlo por ahí si les interesa el tema. En México ha sido un Estado muy activo a nivel internacional en esta materia, bueno, en la materia de derechos humanos en general. En los últimos años, como ustedes saben perfectamente, ha intentado ponerse al día, y eso es muy bueno, hay que reconocerlo, en los estándares internacionales. Las modificaciones constitucionales del 6 y 10 de junio del 2011, que publica, cuando se publican las reformas constitucionales, son muy relevantes en términos de derechos humanos. Y el artículo primero constitucional va a ser fundamental para nosotros y nuestra defensa y para el derecho que estamos tratando, porque dice, el de los Estados Unidos mexicanos, todas las personas, estoy citando, gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución, y los tratados internacionales, tomen nota de eso porque son vinculantes ya, de los derechos de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Y dice, y sigue más adelante, las normas relativas a los derechos humanos, que este es un derecho humano, nuestro tema, se interpretarán, estoy citando, de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo momento a la persona, principio pro persona, la protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar, reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Esto es una verdadera belleza para lo que nos interesa. Quizá hay quienes puedan decirle falta, se queda corta. Sin embargo, es muy importante. Quiero subrayar la cuestión de la progresividad, porque no puede ir en detrimento de nuestros derechos y de nuestras prestaciones que ya recibíamos con anterioridad. Tomar nota de este asunto. Estos atributos fundamentales de la Constitución, que la Constitución establece sobre los derechos humanos, particularmente este principio de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, son fundamentales porque no se pueden reducir los derechos ya adquiridos. Y por eso acuérdense de la modificación, ustedes seguramente son del 73. Del 73, dudo mucho que se hayan inscrito en el IMSS o después en la reforma posterior, pero en la de la de Zedillo. Pero entonces son derechos adquiridos. Creo que me queda poco tiempo, ¿verdad? Mejor voy adelantando. ¿Dónde están nuestros derechos? Ustedes todos lo sabemos, en el 123 constitucional, en la fracción 29. Pero fíjense que es interesante cómo el constituyente ya del 17 estableció que este derecho con caja, no se le ocurría otra manera de garantizar este derecho de jubilaciones, sino a través de cajas de seguros populares para la invalidez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de accidentes, entre otros. Y se encargaba a los gobiernos de fomentar la organización de instituciones de esta índole,
Así empieza este derecho a buscar fondos, a fondearse, para poder después llegar a al decremento que tenemos ahora. En el 29 es la primera modificación de este artículo y se prevé la expedición de la ley del Seguro Social. Ahí va a ser el nacimiento del Seguro Social y los ordenamientos quedarán comprendidos de, evidentemente, seguros de invalidez, de vida, cesión involuntaria del trabajo, enfermedades, accidentes, entre otros. La reforma constitucional del 60 reordenó el artículo 123, creando dos apartados, el A y el B, que seguramente pues ya se habrán hecho ustedes especialistas en el tema. Regulan las cuestiones de los trabajadores y las trabajadoras consagradas en la seguridad de esta fracción del 29, de la fracción 29. Me queda poco tiempo, yo sé, quiero saltarme. ¿Qué dice el artículo 123 en esta fracción? Dice hoy, actualmente, es de utilidad pública la ley del Seguro Social y ella comprenderá comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, enfermedades y accidentes, de servicio de guardería y otros, y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos y no asalariados y de otros sectores sociales y sus familias. ¿Qué elementos recuperamos para cerrar ya esta presentación y dar paso mejor a una discusión? Es indispensable reconocer en este derecho, y que lo citan varios autores, dice, es la disponibilidad. El sistema debe garantizar las prestaciones correspondientes. Debe cualquiera, ¿no? Cualquier afore, cualquier universidad, cualquier sistema tiene que garantizar las prestaciones. Por más que pase por crisis y demás, comprensibles y etcétera, pero debe de garantizarlas de alguna manera. Riesgos e imprevistos sociales. Estos riesgos o imprevistos sociales son los que he repetido muchas veces. Nivel suficiente. Las prestaciones económicas o en especies deben de ser suficientes en importe y duración. Deben de comprender la accesibilidad, es decir, una cobertura para que todas las personas puedan tener esta seguridad. Condiciones y requisitos que establezcan las prestaciones deben de ser razonables, proporcionales y transparentes. Yo subrayaría el término proporcionales. Asequibilidad, participación e información de los beneficiarios de los planes debe de ser transparente la manera como se administran este sistema. Y el acceso físico, las prestaciones derivadas de la seguridad social deben otorgarse en momentos oportunos y mediante acceso físico a los servicios. Y bueno, recordar que todos estos, que este derecho está imbricado en la relación con los otros. ¿Perdón? Asequible, que puede alcanzarse o conseguirse. ¿Qué pasa? Ajá, perdón. Obligaciones jurídicas. Este derecho tiene una serie de obligaciones jurídicas que, sobre todo, de no discriminación, en igualdad de derechos entre hombres y mujeres y en adoptar medidas que garanticen el acceso a la vivienda digna, salud, vestido y alimentación de las personas. En fin, hasta aquí quisiera yo llegar para dejar un poco más a la discusión entre los participantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Pablo, por esta exposición tan rica, tan amplia, con dimensión histórica, con gran conocimiento del sistema internacional, ¿no? De protección de derechos, que creo que nos dejan muchos elementos, ¿no? A retomar, a considerar y bueno, a discutir, por supuesto. Entonces, creo que en este momento abriríamos agradeciéndote pues
de manera muy especial, igualmente a Nadia, pues los primeros comentarios, algunos comentarios que más bien abran aún más la discusión, que yo le daría la palabra a mi colega Laura Cázares, por los que tuviera que señalar, ¿no?, sobre la exposición de Nadia o de Pablo. No restringamos aquí la voz. No, bueno, me parece muy importante ligar lo último que había comentado el doctor Romo acerca de que, pues, ahora sí que cualquier institución, cualquier gobierno, etcétera, debe tener, debe garantizar el que se cumplan con ciertos derechos, y entre ellos estaría este derecho de la jubilación. Me parece muy importante en relación con lo que planteaba Nadia. Bueno, a Nadia ya nos acostumbramos a hablarle así de tú, sin grados ni nada. El doctor Romo apenas lo estoy conociendo hoy, disculpe. También, por favor, por favor. Y entonces a ella le digo Nadia, claro. Y doctor Romo. Bueno, la relación entre lo que usted señalaba y lo que decía Nadia acerca de cómo se ha ido reduciendo toda la posibilidad de jubilación y que se ha convertido en un privilegio, ¿no? Privilegio que ahora sí que tendríamos algunos de los que ya somos ahora muy mayores y que todavía alcanzamos a tener esto, y que ustedes más jóvenes y todavía los más jóvenes van a tener graves problemas. Me preocupa mucho porque digo, es algo que tendría que estar movilizando a la gente que trabaja, aunque sean muy jóvenes, claro, en función de tratar de provocar un cambio, porque pareciera, bueno, como que han perdido de vista la idea de que van a llegar a ser viejos, ¿no? A uno le pasa de joven, se la cree que no va a llegar uno a ser viejo, pero la cuestión es que nosotros aún entonces teníamos esa idea de que íbamos a trabajar e íbamos a tener en algún momento una pensión, inventaron las Afores y mucha gente se lo creyó que de veras iba a ser la maravilla y resultó muy perjudicial, aunque ya había la experiencia de Chile y aún así se la creyeron cuando en Chile estaba eso fallando ya. Y acá, sin embargo, hubo personas que lo aceptaron. Entonces, me parece muy preocupante porque verdaderamente es desde la cuestión del poder en donde se nos están socavando todos estos derechos. O sea, algo que costó tanto tiempo alcanzar con una serie de luchas de trabajadores y todo, se va deshaciendo y parece no haber ninguna queja al respecto. Bueno, eso es un punto en que hay esta unión y que me parece muy preocupante en función del futuro. Estamos pensando en nuestro problema, pero también estoy pensando en el futuro. Es muy importante, ¿no? Muchos derechos, el propio derecho al trabajo también está bastante reducido y es problemático ahora. Eso por un lado. Pero por otro lado, también me interesa rescatar de lo que decía Nadia, lo referente a los sueños. Estos sueños que uno va construyendo en el proceso de vida, en el proceso de trabajo y todo. Se fue la señal de Laura. Entonces, porque nos queda poco tiempo, nos queda poco tiempo. No sé por qué, pero quedé desconectada. Terminamos de comentar para que nos dé tiempo. Bueno, entonces nada más quería hablar de esto de los sueños, porque creo que es bien importante que finalmente se truncan sueños y se van deshaciendo sueños, y creo tener esta posibilidad de construir un futuro con ciertos sueños.
Bueno, dejo ahí porque creo que las demás personas deben participar. Gracias, Laura. Yo nada más quisiera subrayar antes de empezar a dar la palabra a los asistentes y a nuestros colegas del grupo, que esta visión que nos han presentado los dos ponentes nos demuestra con esta manera exhaustiva, ¿no?, de presentar también las herramientas, ¿no?, solo dentro del marco del sistema internacional de protección de derechos, el grado de violación de los derechos humanos. La dimensión se potencia, digamos, para quienes no habíamos reflexionado con tanto rigor como lo hacen aquí nuestros dos colegas, ¿no? Porque no solamente se niegan a restituir un derecho, sino que ni les pasa siquiera por la cabeza la posibilidad de resarcir, la posibilidad de reparar el daño, que es un principio fundamental en el derecho indígena, ¿no? La reparación del daño en el cual hemos insistido en algunas ocasiones en otros espacios de reflexión que hemos abierto en este grupo, junto con los compañeros de Jeriquer, que me disculpo por no haber mencionado desde un principio que estamos trabajando en estas mesas en coordinación con las colegas de Jeriquer, que también han sido un apoyo fundamental para nuestra lucha. Entonces, para no detenernos en nosotros que tenemos la tarea de comentar, yo sí quiero dar pie nos queda un buen tiempo para las preguntas de nuestros compañeros del grupo y de los asistentes a esta mesa. Entonces tiene la palabra, según vemos aquí, Alberto. Por favor, Alberto. Sí, yo quería comentar uno que me parece riquísimo lo que nos han planteado, se los agradecemos. Yo creo que sería muy importante si Saría puede aislar la parte de las conferencias para publicarlas, irlas publicando de una por una, que son más legibles que la gente se aviente las 2 horas de este conversatorio, ¿no? Pero quería simplemente indicar, y creo que todos somos conscientes de eso, que esta maravilla de derechos fueron conquistados con una enorme cantidad de luchas y de muertes, ¿no?, incluidas, ¿no?, a lo largo de mucho, mucho tiempo. Y que si la lucha no sigue, los derechos son de papel. Digamos, es una gran conquista fruto de lucha estos derechos. Pero si no tenemos la fuerza para hacerlos valer, pues son derechos que se quedan en el papel, ¿no? Y de ahí por qué nosotros nos organizamos para defenderlos, ¿no? Y en esta lucha para defenderlos, ahorita hay un punto, digamos, que la contraparte, por no decir el enemigo, no, siempre alega, no hay recursos para cumplirlos, ¿no? La rectoría es la única razón, digamos, con algún tipo de racionalidad que dice. Es falso que no los tenga. Yo mismo hice un estudio mostrando que los tenía, pero bueno, alega que no los tiene. Y ahí esto nos obliga a buscar un mecanismo de financiamiento para que estos derechos sean viables, ¿no? Porque siempre van a alegar eso. Nadie se anima a decir que no es derecho. Se anima simplemente que es una utopía, que no es posible, ¿no? Y aquí creo que cabe nomás, no quiero extenderme en esto, pero el punto está en si todo mundo cotiza a la seguridad social, sí alcanza el dinero. Y si por el crecimiento de la edad y de la vejez de la sociedad llega un momento que no alcanza, debe haber los impuestos generales que completen, ¿no? Porque es una obligación del Estado.
garantizarlos, ¿no? El problema es que aquí son pocos los que tienen derecho a la jubilación porque son pocos los que tienen IMSS o ISSSTE o alguno de los otros sistemas del ejército, etcétera. De hecho, de los que tienen trabajo formal, solo una tercera parte tiene seguridad social. Ya nomás para que nos demos una idea del tamaño de este. Si ese 100% de los que tienen trabajo están aportando a esa bolsa colectiva, sí alcanza para podernos jubilar dignamente. Y en el momento que ya no alcance, porque efectivamente la población se va haciendo más vieja, el sistema está hecho para que los jóvenes sostengan a los viejos, ¿no? Lo cual me parece perfectamente válido, pues tiene que haber, a partir de los impuestos generales, que el Estado complete, como de hecho lo está haciendo, el Estado pone una parte de la jubilación, ¿no? Entonces, que ese argumento de que tenemos que encontrarle un camino en la lucha, ya ganamos el derecho, pero para un camino para que sea viable. No con esto estoy quitando la responsabilidad del Estado, es una responsabilidad del Estado. Pero sabemos que todos los derechos, si no son con lucha, pues son de papel, no se hacen reales, ¿no? Entonces, yo quisiera simplemente resaltar que es falso que no haya soluciones. En este debate se han propuesto muchas cosas, podemos discutir si algunas son más viables que otras, pero como yo un día y todo el mundo se me echó encima ante otra cosa que yo decía, decían que no era viable, ¿no? Lo que yo planteaba. Yo dije, señores, yo estaba ante un grupo de jesuitas, no podían alegar ese tipo de cosas. Les dije, bueno, si no hay viable, es que hay que hacerlo viable, porque hay cosas que son absolutamente inaceptables para ustedes, cristianos, curas, jesuitas. No pueden aceptar que la gente se muera de hambre, así de simple. Entonces, si nos dicen que no es viable, pues hay que luchar porque sea viable y hay que seguirle buscando. No se puede alegar eso. Yo lo dejo así, simplemente diciendo esto fue fruto de una lucha y se va a hacer real si la lucha sigue. Si la lucha no sigue, pues vamos a estar sufriendo cada vez pérdida de estos derechos. Gracias, Alberto. Pues, pero la lucha sigue, ¿eh? Ah, no, claro que sigue, pero Nada necesitamos más que siga estoy, con muchos más millones de gente. Claro, y seguirá. estoy jugando con tu... ¿Quién quisiera tomar la palabra después de Alberto? Mientras lo piensa, porque no veo ninguna manita todavía o alguna voz. Nada más una pregunta al final para los dos No, ponentes. nada más te quiero leer, a ver, te quiero leer, Alicia, una de las comentarios que dicen aquí, dice, saludos, gracias a la doctora Castellanos, pertenezco a la Asociación de Jubilados Investigadores, Profesores del INA. Comento que estamos en la tesitura de defensa de vida digna de los jubilados. Actualmente formamos parte de un grupo de lucha porque es un fenómeno que incide en una gran porción de población mexicana bajo estas circunstancias. Ella es Carmen Lechuga García, la que te manda a decir eso, Alicia. Sí, muchas gracias, Vida. Muy amable. Bien. Gracias, compañera de Lina. No, yo solamente quería ir abriendo, incluso para todos, la posibilidad de una reflexión que podríamos hacer aquí colectiva, pero para los ponentes, en primer término, ¿cuál sería el mensaje que podrían enviar a la rectoría de la UAM en este momento, precisamente? ¿Cómo estudiosos en la defensa de los derechos humanos, desde su larga experiencia en el estudio y en la defensa de los derechos humanos, y desde esta perspectiva ¿no? Amplia, imbricada que abordaba Pablo, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje a la rectoría más allá de, pues, de tomar la distancia debida, ¿no? Como observadores del caso de una violación de derechos humanos, ¿no? Del derecho laboral, que es la jubilación digna.
pero nos compete a todos, ¿verdad? Por supuesto, ¿no? Claro. Entonces, si mientras tanto no hay otras preguntas, Adelante. no veo yo otras manos, pues nos gustaría escucharlos a los dos, Nadia y Pablo. Adelante, Nadia, si quieres empezar, arrancas. Gracias, Pablo. Bien, antes de contestarte la pregunta, Alicia, yo le quiero decir a Laura que sí, efectivamente, creo que tendría que este tema conjugarnos a todas las generaciones, ¿no? Y casi siempre como personas lo que hacemos es que vemos el futuro lejos, ¿no? Y ella lo decía como muy bien, ¿no? Quizá en alguna juventud la vimos como todavía más lejana, pero conforme va transcurriendo el tiempo cada vez lo vemos más cercana y también como situaciones de vida nos hacen ver también como las cosas muchísimo más cercanas. Entonces creo que este capital intelectual que yo les comentaba en algún momento en mi exposición, junto con la lucha que se ha emprendido y de la que bien hablaba Alberto, me parece que nos debe de conjugar a todas las generaciones a trabajar por un derecho que se va a ver trunco y que les decía, difícilmente otras generaciones lo van a alcanzar, ¿no? Entonces creo que habría que hacerlo en conjunto, desde la experiencia y desde esta lucha que ustedes mismas han emprendido, ¿no? Y creo que coincido muchísimo con Alberto en lo que dice, ¿no? No solamente se trata de luchas de vida, sino luchas de sangre, ¿no? Los derechos a veces se han conquistado con sangre y eso es complicado, ¿no? O sea, pero también nos pone a mirar lo que, pues, el legado que se deja y lo que hacemos, ¿no? Se dice que los derechos humanos son utópicos, pero pues bueno, en esa utopía, pues precisamente las utopías sirven para caminar. Entonces creo que hay que seguir caminando para garantizar estos derechos, ¿no? Y va como muy de la mano con lo que le decía Laura, ¿no? Creo que entre generaciones tendríamos que irnos tomando de la mano para hacer este derecho una realidad. ¿Qué mensaje le enviaría a la rectoría de la UAM en este momento? No solamente viendo que seguramente en algún momento van a perder el juicio, porque ya lo perdieron de otro tipo, pero el juicio legal, digamos, también lo van a perder, ¿no? Lo diría no solamente en el sentido de la garantía de los derechos humanos, como un organismo autónomo y además de universalidad del conocimiento, están obligados a garantizar y a respetar los derechos humanos. Y en eso, pues, el derecho a una jubilación, ¿no? Y además ya estaba garantizada. No solamente era un derecho adquirido, sino también ya era un derecho que se estaba generando momento a momento y que tendrían que estar respetando, ¿no? En términos de las obligaciones constitucionales que tienen, pues creo que están muy equivocados en su andar, ¿no? Y tendrán que garantizar. Pero por el otro lado, también se los diría en un sentido real, ¿no? Si el derecho no va a las realidades, entonces no sirve y no es lógico, ¿no? Sería obtuso, entonces no sería derecho. Y se los diría en función de su propia vida. Y tal cual me lo decía alguna vez mi bisabuela, ¿no? Como te ves, me vi, y como me ves, te verás, ¿no? Algún día ellos serán mayores y estarán peleando también por una jubilación digna. Así que lo que no quieran que les hagan a ellos, que no se lo hagan a los demás y particularmente a ustedes. Entonces creo que ese es el mensaje que les daría. Gracias. Muchas gracias, Nadia. Muchas gracias, Nadia. Sumamente interesante estas dimensiones que subraya Nadia. Y yo creo que ningún derecho laboral desde el siglo XIX a la fecha se ha obtenido en una mesa de negociaciones calladitos y amable. Perdón que lo diga así, pero ha tenido que conjugarse la mesa de negociaciones con movilizaciones, con presiones, con expresiones de lucha. En ese sentido, lo que dice Alberto, pues es claro, o sea, ningún derecho laboral particularmente, por la historia que tiene, por lo que significa simbólicamente en el sistema que vivimos, se ha obtenido
de una manera tersa, de una manera suavecita, de una manera generosa. Entonces, yo creo que esto es para todos y todas nosotras, nosotros, y no solamente los que estamos en la frontera de la jubilación o ya en la jubilación, luchando por la pensión, sino para todos los que estamos o hemos estado trabajando o los que trabajan. Creo que es fundamental caer en cuenta de este derecho, que es un derecho humano básico, fundamental, en el que es indispensable reivindicar y vindicar para que pueda ser posible tener esperanza, salud y gozo más allá del momento laboral. ¿Qué diría yo a las autoridades de la UAM y qué diría yo a cualquier autoridad y a cualquier parte patronal que prevean con tiempo? Y si no lo hicieron, tanto peor para la institución. Claro. Que cierren y que funden otra. Porque, y que con los bienes paguen sus obligaciones. No es una cuestión facultativa, no es una cuestión optativa, no es una cuestión de que, ¿qué crees? Adivina que no, no es esto. Esto no puede, no es un, o sea, lo hemos visto, es, no es algo de voluntad, sino de obligación jurídica. Tarde o temprano se van a enfrentar con el cumplimiento de este derecho. Las instancias judiciales no van a poder abandonar este derecho que ya está más que establecido, que está consumado. De tal manera que yo les diría que lean la resolución de la Corte Interamericana, particularmente lo que leí y subrayé, el tema de que ya no solamente, no es una cuestión solamente de derechos indígenas, como se decía Alicia, ¿no? Es derecho internacional, la restitución o la reparación de la falta. Y en este sentido, el causar dolor y sufrimiento a pensionados por este penoso trance, batallar, pichicateo que se está haciendo, genera un dolor que la Corte Interamericana valoró, reconoció y tasó monetariamente y castigó al gobierno, digamos, falló en contra del gobierno de Perú para que obligarlo a pagar una indemnización, no solamente por las pensiones ya caídas, no solamente, sino también por la reparación de la falta. Reparación de este daño que se está cometiendo prolongadamente en lo que no se resuelve judicialmente este asunto. Entonces, quienes deben de tener más prisa son las autoridades ante esto, porque yo creo que es fundamental reivindicar también esta otra parte del mismo derecho, el asunto que genera el sufrimiento de tener que, fíjense, de los 5 que pedían la indemnización, solamente llegaron 4 ante la Corte Interamericana. Y la viuda de este otro trabajador cobró más que los demás por esta indemnización. Chéquenlo, creo que vale mucho la pena que le den una ojeadita. Pero yo no me refiero a ustedes, sino a las autoridades que dicen que no hay recursos para ello. O sea, no necesitamos buscarlos nosotros. O sea, esto es una obligación, la primera obligación patronal, ver cómo están y hasta dónde pueden llegar. No es nada más una cuestión ad libitum, es una cuestión de obligatoriedad jurídica. Gracias. Claro, porque además lo ofrecieron vitaliciamente, o sea, lo ofrecieron vitaliciamente. Firmamos un acuerdo vitalicio. Perdón. Oh, perfecto. Sí, la compañera Luz Amudio pide la palabra, la tiene. Prenda su micrófono, compañera. Ya, gracias. Bueno, Gracias. Primero que nada, yo también soy de la UAM, me jubilé hace algunos meses. Por una parte, lo primero que quiero hacer es felicitar
al grupo, a este grupo que está organizando estas conferencias, a este grupo que ha permanecido unido, la fracción del grupo que aguantó por diferentes razones. Primero, pues quiero felicitarlos. Me parece que es importante la constancia y que no desfallezcan, al contrario, que sientan el apoyo, por ejemplo, en el caso mío, ¿no? Y que es muy inteligente su actuar en el sentido de que están asesorándose. Por ejemplo, ahora que decía el doctor Pablo que pues si ya les daban una cantidad determinada, pues es un delito disminuírsela, ¿no? Entonces, este tipo de informaciones creo que les da más seguridad y tienen más argumentos para defender su situación personal. Y por otro lado, pues que sigan comunicando a otras personas, a otras generaciones, pues y a otras personas que mencionaba Pablo Romo, a estas personas que pues que no tienen derecho porque la sociedad y las circunstancias no les dan la oportunidad ni siquiera de tener acceso a una jubilación. Entonces, si esto es un derecho humano, pues hay que trabajar más ampliamente, hay que contagiar esta preocupación, hay que compartir pues estas reflexiones, porque yo creo que, pues que sí, que hay como él decía, hay mucho dinero para las guerras, pero no para las vidas, ¿no? Hay dinero para la muerte, pero no para la vida. Claro. Y creo que, pues es muy meritorio lo que están haciendo y ojalá. Se interrumpió, compañera Luz Suamudio, se interrumpió sus últimas palabras, pero le agradecemos su participación. ¿Alguien más escuché que quería participar? No. Bueno, no. No. Yo les pediría entonces, si me permiten, Laura, no, al menos que tuvieras otra observación, pero que si quieren decirnos una última reflexión a los ponentes, porque estamos aquí para escucharlos, para compartir, para reflexionar juntos, pero especialmente también para escucharlos a los dos. Así que una última reflexión, que todavía tenemos unos minutos que podemos aprovechar muy bien. Pablo, si quieres, ahora tú adelante. Bueno, yo si quieres arranco. Bueno, primero agradecer nuevamente. Me parece muy digno, muy fuerte y estratégico este espacio. Este espacio me parece que aún no está tan conocido, debería de conocerse aún mucho más. Me parece que al interior de la misma universidad y más allá de la universidad, creo que es indispensable pensar cómo generar articulaciones de solidaridad para que se reivindique el derecho al que tienen ustedes. Yo creo que sí es importante extender en investigadores actuales de las universidades, de los espacios académicos, su resistencia y su lucha.
creo que es fundamental. Particularmente, bueno, quizá hemos estado atravesados por la pandemia que nos ha impedido estas articulaciones, pero me parece que podría ser una cuestión fundamental. Yo considero que sí es importante hacer llegar sus reclamos a instancias internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y generar un poco más de articulaciones en otras instancias como la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tenga conocimiento de esta situación, y no solamente los tribunales locales, para que genere al menos un proceso jurídico que pueda en el futuro consolidar las demandas que ustedes están realizando. Muchas gracias, Pablo. Muy amable. Me siento muy honrado y me voy a unir pronto a su grupo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Compañera Nadia. Bien, pues yo quisiera decirles que pues solo sucede que cuando nos atraviesen las venas y en las realidades algunos temas es cuando nos ponemos a trabajarlos. Y yo no solamente quiero felicitarles por esta protesta que han hecho a partir de estos foros y de estas reflexiones, sino también porque justo les atraviesa en la vida diaria y lo que aconteció a través de que atropellaron sus derechos. Aparte del agradecimiento que tengo de poder trabajar con ustedes de la mano y reflexionar desde ustedes, con ustedes y para ustedes, pues es importante también poner estos temas sobre la mesa, ¿no? Y que como lo decía hace un rato y lo compartía Laura, pues ir acompañando el proceso con otras generaciones, ¿no? Dice Pablo, pronto me uniré a sus filas. Yo realmente estoy unida porque en algún momento tendré que llegar también a exigir alguna jubilación o tendré que trabajar para ella, ¿no? Pero creo que algo que me gusta mucho en su movimiento y en esta resistencia es que desde la individualidad están trabajando para el colectivo. Y eso es algo que les agradezco, que les aplaudo y que pues tendremos que trabajar para ese colectivo. Entonces creo que sigamos en la lucha y que a partir de todo esto también les deseo muchísimo éxito en lo que han emprendido, no solamente a nivel legal, sino toda la transformación que harán a nivel social, no solo desde que fundaron la UAM, sino desde lo que están haciendo ahora mismo también, ¿no? Nos dejan grandes aprendizajes. Sería mi última reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.